Esta es la nueva consola Xbox Series S. Y lo bueno que tiene esta consola es que es retrocompatible, pero no tiene para meter CD, así que todos los juegos son en formato digital. Yo cuando la tuve, compré el San Andreas, el original, el de la Xbox 360. Pero ahora sale que no está disponible. Pero como ya lo tengo, ya puedo jugar a este. Entonces, para el que tenga esta consola, solo se puede comprar ahora mismo el San Andreas, el nuevo. Y tienes dos opciones, o con el Game Pass, que solo tienes el San Andreas, que es un tipo Netflix que pagas cada mes, o pagas 60 euros y tienes los tres, el San Andreas, el Vice City y el Grand Theft Auto 3. ¿Qué pasa? Que si te descargas el San Andreas, el nuevo, el de Trilogy, solo se te descarga el San Andreas. Luego tienes que buscar el Vice City y ya te aparece que lo tienes comprado, pero lo tienes que descargar. Y lo mismo con el Grand Theft Auto 3, tienes que buscarlo y lo descargas también. Y entonces ya tienes los tres. Y este pues es el de toda la vida, el de la Play 2, que es físico, porque en aquella época pues eran todos físicos. Y estos no daban problemas, ni se actualizaban, ni se calaban, ni nada. Esto funcionaba siempre, llegabas a casa, cogías el juego, lo ponías en la Play y a jugar. Aquí tenéis los dos, el de la Xbox 360 y el nuevo lo tenéis al lado. Estos juegos todos me ocupan un 16,7%, porque en esta consola hay que tener cuidado con la memoria. El de la derecha del todo no puedo jugar porque es del Game Pass. Y como ya no lo tengo, pues ahí se ha quedado. Vale, ahora vamos a empezar con el de la Play 2. Este de aquí, mirad cómo se ve. Se ve muy apagado, los colores son todo como muy oscuro, como que falta luz. Y fijaros en el pixelado. Cuando hay dos colores, por ejemplo la maleta y la cinta, la línea que separa está muy pixelado, no es recta. Con el color amarillo del taxi se ve muy bien, mirad. Fijaos en la raya. Vale, ahora vamos con el de la Xbox 360 en la Xbox Series S. Aquí hay un cambio ya grande. Ya no está tan pixelado, los colores son así más vivos. Y es el mismo juego, este no está remasterizado ni nada, pero se ve muy bien. Los gráficos son los mismos, pero mirad la raya del taxi. Aquí cambia mucho. Y este es el nuevo. Aquí ya el personaje ya cambia. Si os fijáis el movimiento es diferente. El de la maleta pues es igual, pero el del personaje es como más suave el movimiento. Y ya los brazos no tienen tanto ángulos rectos como el otro. Bueno, aquí ya se nota un cambio. El taxi se ve más o menos parecido, pero con más brillo. Ahora mirad la intro de la Play 2. Aquí está súper apagado todo esto. El sol casi que lo tapa todo, todo es del mismo tono. Solo tiene más detalles así de color el coche, algún edificio, los árboles, pero en general todo el mismo tono. Fijaos en el paisaje, todo muy apagado, la esquina, el sol aquí deslumbra toda la pantalla. Y quedaros con esta toma. Fijaos, todas las casas son del mismo color, el suelo es del mismo color, la carretera, la acera, el tren es muy gris. Solo cambia el coche, la luz del semáforo y poco más. Los cables de la luz parecen así como puntos, en vez de un cable recto parece que sean puntitos. Y aquí cuando lo tiran, ahora lo tiran aquí a callejón. Fijaos, el suelo y el muro es casi todo el mismo color. Fijaos en el hombro derecho, casi no se distingue del muro, ¿veis? Es del mismo tono. Aquí con este ya cambia la cosa. Aquí se ven ya los colores, el sol, solo se ve el rayo de sol, no deslumbra todo. Y aquí ya cambia los detalles. Este es el mismo juego, se supone que es de la misma época más o menos, pero la consola pues tiene casi 20 años más. ¿Veis? Aquí el sol ya solo tiene la raya, aquí se ve muy bien. Mirad la diferencia, ¿os acordáis de esta toma? Antes salía todo del mismo tono y mira ahora, se distingue la acera, la carretera, los cables son rectos, las casas cada una con su color. Este San Andreas me gusta mucho si no fuera por una cosa que luego veremos. Y aquí se ve muy bien. Este es que se ve en la textura del asfalto, ya cambia. Bueno, y aquí cuando lo tira, fijaos, aquí antes el callejón era todo el mismo color. Y aquí mirad el muro, se ve el muro de piedra y la madera. Y si os acordáis, el hombro derecho casi no se veía y aquí se ve perfectamente. Aquí cambia mucho. Y ahora vamos con el nuevo. El nuevo, los paisajes ya sí que se nota bastante. Incluso el coche antes era blanco y negro. Y ahora es como, no sé, tiene un verde oscuro de estos, como los que tenían los BMW viejos y los Mercedes viejos. Pues es un verde así de ese tono, más o menos. Si os fijáis, el sol ya no deslumbra, la raya esa que salía antes, aquí se ve mucho mejor que el de la Xbox 360, pero más que el color, que también,
es el movimiento. El tren va más suave, el coche también va más suave, no va pegando ahí trompicones como los otros. El coche tiene así como más brillo. Aquí se nota. El paisaje, mirad las palmeras se nota un montón aquí. Aquí el paisaje cambia muchísimo. Pero ahora hay una cosa que a mí no me gusta. Es que los personajes están un poco raros porque la cabeza casi no se le ve, está todo muy oscuro. O sea, se ve muy bien el paisaje, pero mirad la cabeza. Es que no se le ve nada. Y es raro eso, porque el paisaje está bien, pero el personaje está muy oscuro. En cambio, en el de la 360, en la Xbox nueva, pues se ve muy bien. Mira, aquí en la Play 2, aquí hay un salto que vamos. Fijaos en las letras del bar. A ver, verse se ven, pero de aquella manera. Y mirar ahora, con este de la Xbox 360, pues anda que no cambia. Y este me gusta mucho porque es el original y me trae más recuerdo que el nuevo. Y se ve muy bien, pero es que tiene una cosa, tiene una pega que molesta mucho. Mirad aquí, y este, mirad, hasta tiene luz. El nuevo, el paisaje y la vegetación y eso, pega un cambio que no veas. Una cosa rara, por ejemplo, en la bebida, ¿vale? Cuando vas por un refresco, pues el de la Play 2, pues se ve como se ve. Aquí no se le puede pedir más. Luego el de la 360, la imagen se ve igual, pero el color es mejor. Se ve mejor. Pero luego el nuevo, no sé qué hace, que mira. Coge y en vez de beber, se ducha. Porque se la tira en la frente, mira, mira. Coge, toma ya. No sé, algo raro. Luego en la intro de la Play 2, aquí fijaros una cosa. Pues lo mismo, se ve todo muy apagado, ¿vale? Pero fijaos en la foto. Coge la foto y quedaros con esta imagen. Y la Play 2 tiene un problema este, que se ve como muy apagado. Tiene el pixelado normal de aquella época. Y este de la 360 se ve muy bien, ¿vale? Pero mirad ahora. ¿Os acordáis de la foto? Pues ahora coge la foto y desaparece y luego aparece. No sé, son cosas raras de estas que le pasa al juego, pero bueno, se puede jugar igual, solo que este se ve mucho mejor. Y el nuevo este sí que es raro, porque aquí tiene una pinta de hacer un calor. Tiene una cara el tío de estar sudando que no veas. Todo como, no sé, como mucho sol ahí, como si estuviera en mitad del desierto. La foto se ve bien, pero no sé, es como que el personaje está un poco raro. Las manos parece que le ha picado una avispa en cada mano. Y no sé, pues el paisaje y todo se ve muy bien, pero el personaje, pues, está raro. Y este es lo que digo, este vale 14 euros. Y el de Trilogy vale 60. Vale que el de Trilogy son 3 juegos. Yo me acuerdo que de niño el Vice City ya me costó 60, solo ese. En cambio aquí por 60 tienes 3. Pero ¿qué pasa? Si tú solo quieres jugar al San Andreas, a lo mejor te interesa más el original de la 360 en la Xbox nueva, porque se ve súper bien. Pero eso siempre que lo pongan en formato digital otra vez. El nuevo es como diciendo, vale, voy a jugar al San Andreas, pero este, el original, me recuerda mucho a cuando venía del instituto y jugaba. Es que es idéntico, los gráficos son los mismos, solo que se ve mucho mejor. Pero mira el fallo este, cuando tú arrancas el coche al principio se le va a pegar botecitos. Míralo, no sé qué le pasa. Ya os digo que cuando empiezas a jugar molesta mucho porque va el coche botando y dices, ¿por qué va botando? Y molesta mucho, mucho. A mí se me quitaban hasta las ganas de jugar. Luego sí que luego te acostumbras y ya ni te fijas. Pero en de la Play 2 y en el nuevo, pues no pasa eso, como mucho pega un bote cuando cambia de marcha, pero nada. Y eso es un punto muy negativo que le veo yo al de la Xbox 360. Dejadme en los comentarios si tenéis el San Andreas de la Xbox 360 en otra Xbox, si va pegando saltitos el coche cuando acelera, porque en la Xbox Series S molesta mucho. Algo que he visto que han puesto nuevo es que le han puesto GPS. Si quieres ir a algún lado, pues le das y ya te marca cómo llegar. Que yo me acuerdo antes que tú le dabas y solo salía el pegote este, y más o menos con el mapa te guiabas, te salía para la izquierda, entonces te ibas en esa dirección. Es un detalle práctico. Un problema de la Play 2 es que está hecha para las teles cuadradas, las de antes. Entonces si conectas esa Play en una tele de ahora, pues no se va a ver bien, se ve muy alargado y no se disfruta. Y si solo te interesa tener el San Andreas de la Xbox 360, necesitarás una Xbox para meter CD, cosa que la Series S no tiene. Y aquí, por ejemplo, en el nuevo, mirad la cara. No sé si ha tomado mucho el sol o no sé, es un poco raro. A ver, yo creo que esto lo irán actualizando y los fallos se irán quitando poco a poco, cosa que en el de la Xbox 360 no creo que lo actualicen ya, porque de momento no está disponible. Déjame en los comentarios cómo se ve el San Andreas en tu consola, y de los 3 que te he enseñado, ¿con cuál te quedarías tú?
Y ya sabes, dale un buen me gusta si te ha traído muy buenos recuerdos los gráficos de la Play 2, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.